disculpa a nuestro pueblo general. Proyectaste un cielo azul. Desde nuestro pequeño lugar, en 5 capítulos, te hacemos un humilde homenaje. Gran Manuel Belgrano. Belgrano, llegado de Europa y como secretario del Consulado Real de Buenos Aires durante poco más de 10 años, desde su puesto de secretario de consulado, impulsó una serie de medidas tendientes a fomentar el progreso social y económico de los habitantes del virreinato. España y Francia firmaron un tratado para colaborar mutuamente frente a cualquier avance de Gran Bretaña. Muchos civiles fueron llamados para que, como solía ocurrir ante determinadas urgencias, se incorporaran a un cuerpo de milicias urbanas, integrando una fuerza de reserva que solo debería actuar en caso de un ataque o invasión. Entre los convocados figuró Manuel Belgrano. El primer cañonazo del invasor inglés alejará a Belgrano de su escritorio para lanzarlo a la acción. El 27 de junio de 1806 fue un día de luto para Buenos Aires. Bajo una copiosa lluvia desfilaron hacia el fuerte 1.500 hombres al mando de Belfort, quienes abatieron la enseña real mientras el virrey Sobremonte huía y se marchaba apresuradamente hacia Córdoba. Belgrano, en ese momento capitán honorario de las milicias urbanas, había estado en el fuerte para incorporarse a algunas de las campañas que se organizaron para oponerse a la invasión, pero en realidad nada de esto sucedió. A él le causaba mucho dolor, según se lee después en un escrito, ver a su patria bajo otra dominación, que según su punto de vista era más una empresa aventurera. A pesar de que él admiraba a Belfort porque lo consideraba de gran valor por haberse atrevido a comandar lo que era una peligrosa invasión. Días más tarde, los miembros del consulado prestaron juramento de reconocimiento a la invasión británica, a la dominación británica. Belgrano se negó a hacerlo y entonces se fuga a la banda oriental, de donde regresa recién cuando la ciudad fue reconquistada, aunque su propósito era participar en la lucha popular. Al organizarse nuevamente las tropas para una nueva contingencia, Belgrano fue elegido sargento mayor del régimen de patricios. Él, muy celoso de su cargo, comenzó el estudio de rudimentos de milicia, el manejo de las armas y cumplió con sus deberes de instructor. Luego queda relevado de su puesto y es nombrado ayudante del coronel César Balbiani, cuartel maestre general y segundo de Buenos Aires. Ahí Belgrano actuó en defensa de Buenos Aires durante las invasiones inglesas. El Virreinato del Río de la Plata, creado en 1776, era una figura compacta que se extendía desde las cuencas amazónicas hasta Tierra del Fuego, desde los Andes y Pacífico hasta la Plata y el Atlántico. Encerraba las tierras españolas en un rincón austral del continente. Si trazásemos una línea con el perfil de las tierras realmente pobladas y dominadas por el Imperio Español, tendríamos una imagen frágil y quebrada, que se reflejó durante casi 2 siglos y medio de colonización. Esta realidad no era ajena a otros imperios colonizadores, que veían el gran potencial económico de estas tierras. También lo sabía Belgrano, que pensaba fuertemente en la independencia. Para esa época había un clima de revolución, podríamos decir, mundial, y también de conquistas. Los colonialistas necesitaban expandirse, buscar nuevos mercados. Hacia 1776, España crea el Virreinato del Río de la Plata, que hasta ese momento, digamos, que no le habían dado mucha importancia a estas tierras,
pero se dio cuenta del avance portugués y necesitaba tener un fuerte asentamiento militar para evitar que le quiten estas tierras. También aprovecha este momento en que se estaba produciendo la Revolución Norteamericana, que estaban en guerra con los ingleses, pero España también estaba complicadísima con los pactos de familias y más se complica con la Revolución Francesa, donde tiene que salir a defender a Francia. Había en el ambiente aires de revolución que arranca en Estados Unidos con la primera división de poderes, la Constitución republicana. Y bueno, aquí cabe también una acotación. Franklin fue embajador de Estados Unidos en Francia y es muy influyente en esa revolución. Y la Revolución Francesa, que a su vez cambia el mundo, y Belgrano, que viene de empaparse de todos esos cambios, que era un poco también el de combatir el derecho divino de los reyes, que creían que habían sido elegidos por Dios, cuando en realidad se habían apoderado también del poder, a lo que le suma la burguesía que sí querían llegar al poder político, porque el económico lo habían logrado a través del comercio, y ya tenían el poder económico, digamos, y no podía, porque el derecho de gobernar era solo para los nobles. En 1806 y 1807 se producen las invasiones inglesas, que fueron derrocadas, y tras el triunfo de los criollos, Liniers fue designado virrey del Río de la Plata. Casi al mismo tiempo que desde Europa llegaban noticias de que Napoleón Bonaparte había invadido España. Hacia 1810 se dan una serie de acontecimientos que aceleran esta idea independentista, ¿no? Se produce un detonante para la Revolución de Mayo, como así también para los otros países latinoamericanos, que es la caída de Fernando VII en manos de Napoleón. Napoleón invade España de una manera muy particular. Le había pedido permiso para ir a Portugal, porque Portugal era aliado de Inglaterra, que era el enemigo más importante que tenía Napoleón, y Napoleón había decretado el bloqueo continental, es decir, que ningún barco inglés pudiera arrimarse a los puertos para abastecerse. Portugal desobedece y es invadida por Napoleón, por eso el imperio portugués emigra totalmente, o en su totalidad, y se asienta en el Río de Janeiro. Y ahí Napoleón, cuando pasa por España, se da cuenta de que este país está muy desprotegido, muy desguarnecido, entonces aprovecha y lo invade. Esta noticia corre rápidamente a las colonias, y allí se enciende la llama de la revolución. Esta es la ocasión para reclamar, porque hay un gobierno ilegítimo. Pero hay un hecho muy importante, y es que con las invasiones inglesas se dan cuenta que pueden defenderse, porque la mayoría de las milicias que se crearon para defender a Buenos Aires son criollas, o sea que tenemos una fuerza militar. Y sabían que España muchas milicias no iban a poder enviar porque estaban justamente resistiendo a Napoleón. Ante la débil situación de la corona española, la colonia del Río de la Plata pasó a ser codiciada por los franceses y portugueses, que la veían como un territorio sin dueños. Con su visión de estadista, Belgrano tuvo claro que había comenzado el camino hacia la emancipación. Entonces trazó una estrategia política para fundar un gobierno nacional independiente de España, con la forma de monarquía constitucional, en que la reina fuera la infanta Carlota, que era hermana mayor de Fernando VII, y que a la vez se encontraba en Brasil acompañando a su marido Juan de Portugal, que era el regente de ese imperio. Pero bueno, el plan fracasó, al igual que los intentos de que Liniers abriera los puertos de Buenos Aires al comercio inglés. Los comerciantes españoles fueron más fuertes en su defensa del monopolio y lograron que Cisneros fuera designado como nuevo virrey del Río de la Plata. Belgrano intentó convencer al jefe de patricios, Cornelio Saavedra, pero tras una junta de comandantes celebrada en la casa de Juan Martín de Pueyrredón, se dio cuenta de que el tiempo de la emancipación aún no había llegado, ¿no? La Revolución de Mayo cambia al país, se comienzan a suceder una serie de cuestionamientos, como ser si convenía el libre comercio o el proteccionismo. Se comienza a hablar sobre los indígenas, hay una modernización, bueno, todo se comienza a plantear por
por la Revolución de Mayo, y muchas cosas se ponen en juego y muchos también se juegan la vida, como por ejemplo el Gran Belgrano, y hubo que esperar 6 años más, ¿no?, para que llegara nuestra independencia. Belgrano comenzará a compartir su pasión de la economía y la política con su carrera militar. Luego de concretada la Revolución de Mayo, se le asignarían a Belgrano distintas misiones militares, entre ellas la jefatura del Ejército del Norte, donde llevará a cabo más tarde el éxodo jujeño. Manuel Belgrano, el doctor, el militar, hizo una expedición al Paraguay con pocas chances en realidad de ganar, porque eran 600 contra 6.000. Se habla de una derrota muy grande, que no fue así la derrota, podríamos decir militar, pero el cometido se logra porque, como sabemos, el Paraguay, como todo América, estaba el respeto al adherirse al Consejo de Regencia de España. Entonces Belgrano les propone que ellos se adhieran a la revolución, a la independencia. O sea que no es tanto una derrota como se dijo siempre, más bien fue una batalla ganada políticamente, porque logra que Paraguay adhiera a la independencia. Ahora bien, Rivadavia lo manda a Belgrano, al doctor Manuel Belgrano, ahora al militar. Él es militar a partir de las invasiones inglesas con el grado de teniente. Lo manda al norte un poco como para sacárselo de encima, para ser sincero, ¿no? Y es una realidad. Y se encuentra con un ejército destruido que lo terminaba de dejar Juan Martín de Pueyrredón. Él lo va a reemplazar a Pueyrredón. Y realmente con 1.500 hombres, 600 balas, o sea, 2 balas por cada soldado, se da cuenta Belgrano que él no tiene chances de poder pelear con los realistas que venían bajando desde el Alto Perú. Entonces propone el éxodo jujeño, con un notable ímpetu y directiva, logra que un pueblo lo siga. La idea era bajar hacia Córdoba, porque sabe que no tiene chances de ganar en esa batalla. La idea era llegar a Córdoba, pero cuando pasa por el Tucumán, el gobernador y los ciudadanos de Tucumán quieren que se quede. El gobernador tucumano le ofrece soldados, le da apoyo, y ahí donde va a ser su batalla, en la batalla de Tucumán, donde él va a tener una gran victoria sobre los realistas. En realidad se queda ahí y gana. Va a enfrentar a los realistas en Tucumán. Desde Tucumán no va a seguir la directiva y va a bajar hacia Córdoba, sino que vuelve a Salta y va a ser, disculpen, otra gran victoria, y va recuperando Salta. Una gran victoria que él va a llenarse de gloria a nivel personal, donde yo venía muy, como dicen ahora, bajoneado por un ejército casi destruido, pocos. Eso Salta le va a dar una gran victoria, y recuperan toda esa zona del norte. Después va a venir Vilcapugio y Ayohuma, donde él tiene 2 derrotas, donde el triunvirato, que lo marcan, queda muy deprimido. El triunvirato lo va a mandar a llamar, lo llama para iniciarle un juicio por incapaz. Lo manda el general San Martín para que lo arreste, y San Martín, cuando llega, lo conoce y tiene la posibilidad de hablar con él, no lo detiene. Es más, le pide que unan sus ejércitos, y le dice, San Martín es muy sincero con él, le dice: mi amigo, al Alto Perú es imposible
llegar desde el norte. El 23 de agosto de 1812 se produjo el desierto jujeño. Fue la retirada hacia Tucumán del pueblo de Jujuy comandado por el general Manuel Belgrano, a cargo del Ejército del Norte. Se abandonó completamente la ciudad y sus campos como respuesta del avance del ejército realista del Alto Perú. La orden fue contundente y la población acató la medida, abandonaron sus hogares y arrasaron con todo lo que dejaban atrás, en fin de que las fuerzas realistas no pudiesen aprovecharse de sus bienes ni sus víveres para sus tropas. Todos los años, en la espera del 23 de agosto, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, se realiza la quema de chozas de paja, como conmemoración a tan glorioso gesto que formó parte del aporte del pueblo jujeño a la independencia de nuestro país. Cuando exaltamos la figura y personalidad de Manuel Belgrano, decimos que fue un ejemplo de heroísmo, de dedicación a sus sublimes ideales de libertad e igualdad. Un hombre que luchó de manera incansable por nuestra independencia y a la vez que fue un soldado valiente. ¿Pero qué significa para mí como jujeña Manuel Belgrano? Entraña para nuestro pueblo una huella imborrable, un ejemplo de humildad, de valor, de entrega a las causas más urgentes de la patria, que orgullosamente hemos acompañado de manera tal que aquella bandera izada por primera vez aquel 25 de mayo de 1812 en Jujuy se conserva hasta la actualidad como un tesoro muy bien guardado en la Casa de Gobierno, que no solo es un símbolo material, sino también es nuestro compromiso con él ante su inigualable legado a nuestro pueblo y ante la nación. Manuel Belgrano fue quien hay que destacar dentro de su labor su gran actividad pública en beneficio o en todo el proceso que condujo a la independencia de nuestro país. Por eso es muy importante que niños y jóvenes conozcan la vida y obra que nos ha dejado, es decir, todo el legado que Belgrano nos ha dejado aquí en nuestra Argentina, en nuestro país. Así que bueno, acá nosotros en la biblioteca lo tenemos a través de obras, como por ejemplo el de Felipe Piña, la obra de Belgrano, otra de las obras es de Balmaceda, otra es de Mainé y de Sánchez. Estas dos obras, por supuesto, que están dedicadas para los más pequeños y que los docentes pueden trabajar en el aula. Hijo de mi suelo y soñador, adalid de nuestro orgullo nacional, resuena de sur a norte, de los Andes hasta el mar, tu virtud y libertad. Hubo gloria antes de desdén, paradójico final, se disculpa nuestro pueblo general. Proyectaste un cielo azul, nuestra insignia nacional, te recuerda nuestro pueblo general. Ruge el enemigo invasor, que te vio luchar en Salta y Tucumán. Ruge porque sos ejemplo de valor y humanidad, de educación y unidad. Hubo gloria antes de desdén, paradójico final, se disculpa nuestro pueblo general.